Algo pues importante que creo que implica termodinámica y fluidos. Entonces, este tema que vamos a ver relaciona conceptos que hemos visto aquí en termodinámica y que han visto en fluidos, ¿no? Y es precisamente como lo pueden ver en el título, los modelos de la atmósfera. ¿Y a qué me refiero con los modelos de la atmósfera? Pues las maneras en las que idealizamos la manera en la que se comporta la atmósfera para poder predecir sus comportamientos y determinar las variables que necesitemos en función de otras cantidades, ¿no? Y bueno, analizar la atmósfera es muy importante ya en la parte de ingeniería, pues tiene sus aplicaciones. Obviamente comprender la atmósfera nos ayuda a entender fenómenos meteorológicos y todo eso que tiene que ver con el clima. Y propiamente a la aeronáutica, que es lo que yo estudio, pues también importa mucho porque las actuaciones del avión dependen de su entorno, ¿no? Es decir, que las fuerzas que van a estar presentes en un avión dependen de las variables presentes en la atmósfera, que es donde se desarrolla una aeronave, ¿no? Bueno, como por ejemplo un avión. Porque esas fuerzas, digamos, o esas interacciones dependen de la densidad, de la presión y de la temperatura del medio, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esa parte sin meternos en la dinámica de la atmósfera, que, bueno, la atmósfera puede ser en un entendimiento completo algo complicada, pero bueno, para empezar, quiero que partamos de un conocimiento general que es las cosas básicas de la atmósfera, ¿no? Entonces, la atmósfera se simplifica como un gas ideal, entonces podríamos decir que vamos a ver gas ideal en esta sesión, o sea, vamos a seguir viendo esa ecuación que ya ustedes deben saberse por completo de memoria. Y propiamente ese gas ideal se considera diatómico, ¿no? Eso es porque en su mayoría la atmósfera está compuesta por nitrógeno, propiamente en un 78%, y oxígeno prácticamente en un 21%, ¿no? O sea que el 99% de la atmósfera está compuesta por nitrógeno y oxígeno. Y bueno, además de estos gases, podemos ver el argón, el dióxido de carbono, todos estos en menor cantidad, ¿no? El vapor de agua. Y bueno, propiamente el vapor de agua sí es importante, a pesar de que se presenta, perdón, en menor cantidad. Es el culpable, digamos, de muchos procesos meteorológicos y climáticos, ¿no? Pero en eso no nos vamos a enfocar. Lo que quiero también mencionarles, una de las consideraciones que nos va a servir para nuestro estudio de los modelos en esta ocasión, es que podemos suponer que esta estructura química es homogénea, es decir, que la composición no cambia en los primeros 80 kilómetros de espesor de la atmósfera, ¿no? Eso significa que podemos decir que la masa molar del aire, que la voy a denotar con la letra mu, es aproximadamente constante a bajas alturas, ¿no? O sea, bueno, ni tan bajas porque es así para alturas de hasta 80 kilómetros. Entonces, mu es constante si h es menor a 80 kilómetros, ¿no? Sobre la superficie del mar. Y bueno, dicho esto, quisiera presentarles las capas de la atmósfera. No sé si alguien de ustedes haya escuchado hablar de cuáles son las capas de la atmósfera terrestre. ¿Alguien tiene alguna idea de cuántas son o algo por el estilo?
Alguien que recuerde sus clases de geografía de la primaria, o no, no sé dónde más se pueda enseñar este tipo de cosas. Creo que sí, ¿eh? No sé si, no recuerdo en particular en mi caso si yo lo llegué a ver, pero bueno, por ahí alguien dice que mesósfera. Sí, mesósfera es una capa muy bien. Bueno, la mayoría de estratosfera, troposfera, algo así, sí, muy bien, muy bien. La mayoría de las fuentes hablan de cinco capas, que otras también las simplifican a cuatro, ¿no? Y como ya lo han mencionado algunos de sus compañeros, está la más cercana a la superficie de la Tierra, que es la troposfera, seguida de la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, ¿no? Y la exósfera, que, bueno, ya es mucho más grande que las anteriores en cuanto al espesor. Entonces, ¿por qué les presento esto? Obviamente, en términos de Olimpiada no es relevante, de gran relevancia, distinguir entre estas cinco, a excepción de que les venga un problema muy específico, pero el propósito de presentarles esto es que vamos a distinguir que se pueden aproximar ciertas cuestiones y aplicar ciertos modelos para dos capas en particular, ¿no? Y la que me interesa a mí, o la que vamos a ver primero, es la troposfera, que es de 0 a, ahí dice 15 kilómetros, ¿no? Pero en promedio en realidad es como unos 11 10 kilómetros. Digo en promedio porque depende de la ubicación geográfica, el espesor de esta capa. Y bueno, otra información que ahí les di es que el 75% de la masa atmosférica está contenida ahí y que está caracterizada porque ahí surgen o se dan los fenómenos climáticos, ¿no? Ahí otra anotación importante es que los vuelos comerciales, todos los aviones comerciales vuelan dentro de la troposfera, ¿no? Y bueno, igual después vienen las otras capas que se caracterizan cada una por lo que viene ahí en esta infografía. Y bueno, ¿qué es lo que me interesa? Ya una vez establecidas estas capas, viendo que la atmósfera se puede ver como cinco capas, resulta que nosotros estamos familiarizados con la idea de que entre más alto estemos, más frío se siente, ¿no? O sea que la temperatura exterior, o sea, del aire, es decir, de la atmósfera, es menor, ¿no? Porque eso nos lo dice nuestra experiencia. Y resulta que eso es válido, sí, pero perdón, hasta cierto nivel. Es decir, que el comportamiento de la temperatura en función de la altitud sí decrece, pero no siempre es así. Es decir, que en realidad la temperatura en función de la altura va a marcar una gráfica como la siguiente. Entonces aquí viene más o menos cómo se vería, dependiendo de qué capa es en la que te encuentras, una gráfica de la altura contra la temperatura en grados Celsius. Como ven en la altura sobre el nivel del mar cero, marca del orden de 20 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, y va decreciendo en la troposfera linealmente, ¿no? O sea que hasta unos cerca de menos 60 grados Celsius. O sea, la gráfica aparenta un decrecimiento lineal. Esta gráfica se construyó con mediciones, o sea, que experimentalmente o se logró medir esta información, ¿no? Y bueno, ya después viene la siguiente capa, que en la baja estratosfera, ese intervalo de los 10 o de los 11 hasta los 20 kilómetros, aparenta una temperatura constante y ya después va por intervalos, ¿no? Que es un crecimiento lineal, o sea que nuestra idea de que la temperatura disminuye con la altura solo es verdad en ciertas regiones de la atmósfera, porque como ven, en la estratosfera
hay una parte en donde la temperatura aumenta conforme nosotros subimos en altitud, ¿no? Y bueno, este comportamiento ya después va cambiando de esa manera. Entonces, a nosotros nos interesa las primeras capas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, resulta que dependiendo del nivel del mar en el que la altura a la que nos encontremos es que vamos a aplicar un modelo u otro. En la ingeniería aeronáutica hay algo que se define como atmósfera internacional estándar, o sea, por sus siglas en inglés es ISA, y que define la manera en la que se comporta o varía la presión en función de la altura. Y considera dos soluciones o dos modelos, que son los primeros que vamos a ver. Entonces, a nosotros nos interesa ver cómo varía la temperatura atmosférica en función de la altura, también la presión e incluso la densidad, ¿no? Que son los parámetros que vamos a poder obtener partiendo de ciertas consideraciones. ¿Y cuáles van a ser esas consideraciones? Pues como ya mencioné, que a bajas alturas, bueno, a alturas menores a unos 80 kilómetros, que es justamente para la troposfera y la estratosfera, jala bien, que para esas alturas el, la masa molar del aire es constante, ¿no? Entonces, vamos a considerar que esto no cambia, la composición química del aire. Y también vamos a hacer otra consideración para nuestro primer acercamiento a los modelos. También en este caso vamos a asumir otra constante. Ustedes saben que la aceleración gravitacional depende de la altura, ¿no? En realidad sobre la superficie se considera aproximadamente 9,81 metros sobre el segundo al cuadrado, 9,8, y se supone que entre más nos alojemos, debería de crecer, ¿no? Entonces, para estos modelos voy a asumir que eso no es así, que va también es aproximadamente constante, ¿vale? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Sí, está bien. Bien, entonces, primero me interesa ver el modelo para la troposfera. Entonces, voy a poner aquí solución, es decir, vamos a determinar las variables que arriba les puse para la troposfera, ¿va? Entonces, como lo indica en la gráfica, es decir, las mediciones, vemos que el gradiente de la temperatura es negativo, es decir, que esta razón es igual a una constante negativa, ¿no? Bueno, menos lambda. Se lo voy a poner lambda. Y bueno, ustedes quizá si tienen buena memoria, se acordarán de un valor que vino en una Olimpiada Nacional. Resulta que ese lambda pues se aproxima más o menos a 6,5 grados centígrados Celsius por kilómetro. No sé si alguien haya hecho la nacional de 2019, que ha sido la mejor de toda la vida. Pero bueno, por ahí venía una constante que es esta, que precisamente consideraba el modelo de que la temperatura decrece linealmente con la altura. Entonces, bueno, a esa expresión es a la que vamos a llegar. Pero partimos de eso de eso que se midió, ¿no? Que el gradiente de la temperatura es menos lambda con lambda igual a 6,5 grados Celsius por kilómetro. Bien, entonces, bueno,
Esto técnicamente es una ecuación diferencial que se resuelve muy facilito. Bueno, podemos encontrar la función de la temperatura como depende con z, o sea, la altura. Eso se realiza muy fácil integrando esta ecuación. Y bueno, los límites de integración yo los voy a poner desde una altura, perdón, desde una, sí, altura de 0 hasta z. Y entonces sería desde una temperatura evaluada en z igual a 0 hasta una temperatura T de Z. Entonces, ¿eso que me va a dar? Me va a arrojar que T de Z menos T de 0 es igual a menos lambda Z, ¿vale? Es decir, ya tengo la expresión para la función de la temperatura con la altura, ¿va? Ahora, vamos con la siguiente variable que en este caso voy a obtener, que sería la presión. Y para eso voy a recurrir a un poquito de sus conocimientos de fluidos, porque resulta que el aire, pues, obviamente también es un fluido, y si se asume una porción en equilibrio, ustedes saben, incluso ya seguramente derivaron esta expresión que se llama la ecuación fundamental de la hidrostática, que es esto de aquí. ¿A todos les suena esto que estoy poniendo? Perfecto. Entonces, esta me va a servir porque es como la forma de obtener la presión en función de la altura, pero resulta que aquí, diferente a un a un líquido incompresible, esa densidad puede cambiar. Entonces, como puede cambiar, yo tengo que ver cómo cambia. ¿Y cómo puedo darme cuenta de eso? Pues a través de la ecuación ideal, llego a que la densidad puedo escribirla como la presión por la masa molar del aire entre la constante universal de los gases por la temperatura, ¿no? Entonces, como T depende de Z, la densidad también tendría que depender de Z, ¿no? Entonces, aquí esta función en realidad va a depender de Z, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿qué expresión voy a sustituir ahí? Pues esta uno que yo obtuve, ¿no? O sea que tengo tres ecuaciones. Solo toca combinarlas para llegar a el resultado que quiero. Entonces, voy a sustituir primero la ecuación uno en 3 y después la ecuación 3 en 2, ¿no? De tal manera que me queda esto. Y otra vez tengo una ecuación, una ecuación diferencial ordinaria, bueno, de una variable, es, no, que se puede realizar por separación de variables, ¿no? Entonces, como ya también lo hice para demostrar lo de curvas adiabáticas, es decir, paso todas las variables de un lado del diferencial de esa variable y las otras del otro lado e integro, ¿no? Es decir, aquí sería lo siguiente. Diferencial de P sobre P es igual a menos mu G entre R por, lo voy a poner de esta manera, dz sobre R por ahí. Aquí estoy haciendo. Por la T de Z, ¿no? Que es T en cero menos lambda Z.
¿No? ¿Sí? Ok. Entonces ahora tengo que integrar a ambos lados de la ecuación. Integrando, tengo lo siguiente aquí, donde los límites de integración, que siempre son importantes, serían los siguientes. Aquí sería mu g r por dz sobre t en cero menos lambda z. Y bueno, aquí sería otra vez desde un z igual a cero hasta un, bueno, lo voy a poner otra vez y para que no haya falla, esto lo voy a primar y que tendría ahora que la presión sería una presión evaluada en una altura z0, z igual a cero, hasta una z, p de z. Y bueno, esta integral, pues no sé si ustedes ya la vean así obvia desde ahí, pero si no, pues la puedo hacer así, pasito a pasito, ¿no? Ahí como no tengo directamente sobre el lambda z y tengo una constante que me estorba, pues así lo correcto sería hacer un cambio de variable, no decir que mi u sería t0 menos lambda y entonces tu diferencial de u sería igual a menos lambda de z. Entonces, bueno, haciendo las sustituciones correspondientes, voy a llegar a, me voy a adelantar, que el logaritmo natural de pz sobre p en cero, p de z sobre p de cero, es igual a menos mu g sobre lambda r, se vuelve positivo eso, por el logaritmo natural de, sería t de cero menos lambda z sobre t de cero, ¿sí? Todos hasta aquí me siguen. Quizá me salté un paso, así que si no les quedó claro con uno que no le haya quedado claro, me regreso a hacerlo con calma. Pero hasta aquí vamos bien. Muy bien, entonces, bueno, de ahí, por propiedades de los logaritmos, deben saber ustedes que esta expresión se convierte a algo muy bonito que, bueno, de hecho, esta expresión, si recuerdan la nacional, es la que les ponía, me parece. Bueno, yo puse valor absoluto, pero en realidad eso no puede ser negativo. Entonces no se preocupen por el valor absoluto que no me genera conflicto en este caso. Y entonces mi P de Z sería P0 por, sería 1 menos lambda Z sobre T de cero elevado a mu g entre lambda R. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería mi expresión para la presión como función de la altura Z, ¿va? Entonces ya tengo aquí, la voy a encerrar porque es un resultado importante. Ya tengo aquí cómo cambia la presión para un modelo en el que la temperatura decrece linealmente con la altura, ¿no? Obviamente si crece linealmente con la altura también jala y la única diferencia es que aquí donde está el menos van a tener un signo positivo, ¿sí? ¿Todo bien hasta aquí? Y todo está bien hasta aquí, entonces para que esté un poquito dinámico esto, encuéntrenme, es sencillo, la expresión para rho de z, ¿va? Entonces, adelante, por favor.
¿Alguien tiene algo? La pueden escribir en función de, bueno, en realidad va a ser una constante. Supongo que esa constante que van a requerir es la densidad a nivel del mar, o sea, Z igual a cero. ¿Alguien ya llegó a alguna expresión? Con la fórmula 3, ¿cuál era la 3? La de la densidad de gas. Sí, 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 esa es la idea. Entonces, ahí propusieron usar, bueno, ok, les voy a dar más tiempecito, va, perfectísimo. ¿A qué llegaron entonces?
Bien, entonces la clave es usar esa expresión de rho de z, que es la ecuación 3 y bueno, sustituir lo que tenemos. Haciendo eso y como se los pedí como en términos de z y usando como constante la densidad evaluada en cero, más o menos lo que tuvieron que haber llegado es que rho de z va a ser igual a rho de cero por uno menos gamma z sobre t cero elevado a la mu g sobre lambda r menos uno, ¿sí? Si no estoy mal, o si estoy mal, si alguien no le dio, dígame, ¿sí? A los que lo hicieron, les dio. Y bueno, otra cosa que podemos hacer de esa expresión eh, cerrada de color rojo es despejar z. ¿Y por qué me interesa hablarles de esto? Porque si despejo z, bueno, tengo esta expresión, ¿no? T cero sobre lambda por uno menos pz sobre p en cero por r lambda sobre mu g y ya. Bueno, ¿por qué no les puse p de cero? Porque ahorita les voy a contar. Esta, como les dije que este modelo era para la sección en la atmósfera donde los aviones vuelan, pues resulta que hay algo que se le conoce como altímetro barométrico, que sirve para determinar la altitud de una aeronave y se usa este principio. Entonces, el altímetro barométrico te sirve para determinar la altura a la que se encuentra una aeronave, calculando una presión, ¿no? Y también con base a una presión de referencia, que no necesariamente es la del nivel del mar o la atmosférica a nivel del mar, P0, sino que puede ser la de un aeropuerto. Entonces, con esa función, digamos, porque los aviones vuelan en esta capa de la atmósfera, es que se puede determinar, ¿no? Su altura calculando la presión. Y bueno, este es todo lo que hay que conocer para el modelo de la temperatura que decrece linealmente con la altura, que bueno, es para la troposfera. Y hay otro modelo que quizá estén más familiarizados también, y es el primero que se ve o el primero que les hablan cuando ustedes inician en esto de la Olimpiada, que es el isotérmico, ¿no? O sea, la solución para la estratosfera baja. ¿Por qué la estratosfera baja? Porque si recuerdan la gráfica, la temperatura con la altura, aquí en la estratosfera hay una parte en la que la temperatura no cambia, ¿no? Entonces es esa línea vertical y por lo tanto este modelo es el isotérmico, ¿no? O sea que aquí también lo pueden llamar como a- atmósfera isotérmica. Entonces en la atmósfera isotérmica se debe cumplir que la temperatura siempre es la misma, no depende de la altura. Y en realidad podríamos llegar a esa expresión en el límite en el que lambda tiende a cero de esta cosa. Entonces, esa es otra forma de llegar a lo mismo. Ustedes lo pueden hacer para comprobarlo, pero vamos a aplicar el mismo método, ¿no? O sea, partiendo de la ecuación fundamental de la hidrostática,
yo tengo que, es válido decir que dp en dz es igual a menos ρg. Y otra vez, ¿no? Esa ρ depende de t, pero esa t, en este caso, no va a cambiar, sino que va a ser constante, ¿no? Y el modelo matemático obviamente no me va a arrojar lo mismo. Es decir, aquí yo voy a obtener otra vez esta ecuación diferencial, pero ahora va a ser un modelo de atmósfera que la presión decrece exponencialmente, ¿va? Entonces, integrando desde un z igual a cero hasta un z, de p de cero hasta un p de z, pues yo llego a esta expresión que seguramente muchos de ustedes conocen, que es que p de z es igual a p de cero por e a la menos la densidad mug entre RT por la altura, ¿sí? Esta también ha habido nacionales que les ponen este modelo, ¿no? De, de atmósfera. Y bueno, ya tendríamos dos de los principales que son los que más, que comúnmente podrían venir en la Olimpiada. No sé si ustedes hayan visto el examen de la Olimpiada Internacional de Física del 2018, que bueno, si les interesa esto de verdad, podrían consultarlo o pedírmelo porque yo lo tengo en español, este, para que lo intenten, ¿no? Tiene, aborda este tema justamente, todo el problema se trata de la atmósfera, pero antes de que les pase ese y de que intenten ese, que es un nivel un poquito más complicado de esto que estamos viendo, me gustaría que intentaran antes estos tres problemas que les voy a pasar. Qué bueno que ya te picó, sí está chido, ¿no? Este tema también a mí me gusta mucho. Y bueno, sobre todo porque tiene su aplicación, como se los estoy mencionando, en algo que pues yo estudio, ¿no? Entonces, sí, está interesante. Entonces, les voy a pasar tres problemas que quiero que tratemos, que comencemos a trabajar ahorita. Cualquier duda, me la hacen saber. Y bueno, les sugiero que vayan en orden, porque a mi forma de verlo, la dificultad de ese, perdón, de la dificultad de los problemas es en orden creciente, justamente. Entonces, bueno, por ahí dicen que hubo nacional. Sí, también de como les comenté hace rato, les dije que si tenían buena memoria, quizá les sonaba familiar esta expresión. Pues resulta que la nacional de 2019 usó este modelo de la atmósfera y la nacional de 2000, creo que 16, usó este otro modelo, ¿no? De un globo, creo que ascendía en la atmósfera. Entonces, sí, también ha venido en un nacional esta expresión. Y bueno, aquí también podrían encontrar la densidad en función de Z, ¿no? Bien, entonces no sé si tengan alguna duda de esto que hicimos antes de que, no sé si alguien ya esté viendo los programas, pero es un buen momento para externar sus dudas antes de que veamos esos problemas que les mandé por WhatsApp. ¿Todo bien? Entonces vamos a irnos en el primer problema. Creo que es de la lista que les puse el menos complicado. Así que léanlo, por favor. O ya saben, si tienen alguna pregunta, me dicen. Y si no, a darle. ¿Va?
Nos, nos dices tu sugerencia. Ok, también alguien ya me mandó ah, por WhatsApp su respuesta. Ok, bueno, a Sebastián también ya le falta algo. Ajá, bueno, digamos que el contexto del problema es que te pide a qué altura el humo pues, deja de subir, ¿no? ¿Cuál es la altura que el humo alcanza? Y obviamente el humo asciende en una atmósfera, bueno, rodeada del aire más bien. La manera en la que el humo asciende es adiabática. Y para la atmósfera hay otras condiciones. Lo importante es que quiero que todos tengan claro que la condición para que ya el humo no suba es que la densidad del humo a la altura h va a ser igual a la de la atmósfera. ¿Por qué? Por el principio de flotación, que estoy seguro que también ya conocieron. Entonces, esa es la condición que se debe cumplir. Ahora, justamente les quise también poner este problema porque no quiero que vean estas expresiones como fórmulas, ¿no? O sea, depende el modelo del que estemos hablando, es que van a aplicar estas cosas o no, ¿no? Aquí, ¿qué me dice de la atmósfera, no? Que la densidad es constante hasta la altitud h. Justo con eso me refería a altura máxima de un fluido. Ajá, como el experimento de Torricelli. Si la condición que se debe cumplir es que la densidad del aire sea igual a la del humo a la altura h. Entonces, bueno, primero que nada, quizá lo que pudo haber pasado en este problema al intentarlo resolver es irse por un camino que implicaba este, ciertas consideraciones, más bien ignorar ciertas consideraciones que el problema decía, ¿no? De aquí la importancia de leer muy bien el enunciado. Si me dice que la densidad del aire atmosférico es constante hasta la altitud h, significa que de esta expresión para la ecuación fundamental de la hidrostática, que es de la que yo puedo partir para describir cómo se comporta en ese caso el aire atmosférico, se puede reducir a lo siguiente, que dp es igual a menos rho a g de z, e integro, ¿no? Desde P0 hasta una P y desde una 0 hasta una H, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Como ρ a es constante, bueno, aquí sería P de H y P0, ¿no? P de 0 y pH. Como ρ a es constante, entonces aquí no me tengo que meter con la ecuación de gas ideal para describirla como función de la presión y la temperatura, porque me dice el problema, como lo tengo subrayado, que ρ a es constante, ¿sí? Entonces, en este caso, curiosamente va a aplicar lo mismo que para un líquido que es incompresible, es decir, P de H es igual a P0 menos ρ a, que es constante, por G por H, ¿sí? Entonces esta va a ser mi primera ecuación, que es la presión de la atmósfera como función de la altura, ¿va? Sí, me di a entender por qué llegamos a eso. Perfecto. Ok. Entonces,
Bueno, eso es para el aire de la atmósfera. Entonces, si yo conozco la presión a nivel atmosférico, también podría calcular la densidad. Ahora sí, o sea que la densidad a cualquier altura la puedo expresar como la densidad del aire. La presión, lo voy a poner P0 directamente, aquí también. P0 por la masa perdón, del aire, que también me la da, entre R por esta TA que es constante, ¿no? O sea, que la densidad está en función de puras constantes y por lo tanto también va a ser constante a cualquier altura dentro del intervalo de 0 a h, como lo menciona el problema. Y ahora, como el humo está sometido a un proceso adiabático, yo puedo aplicar las ecuaciones de las curvas adiabáticas ese, para ese caso. Entonces, normalmente cuando yo trato un proceso adiabático, estoy familiarizado con esta ecuación, ¿no? Pero en este caso, como el problema es de presiones y temperaturas, esta expresión me interesa transformarla en términos de presión y temperatura, ¿no? Que ya saben que la puedo escribir en cualquiera, en términos de dos variables, ¿no? Ya sea PV, PT, VT. ¿Y cómo es la transformación para presión y temperatura? Pues ya saben, se usa gas ideal. Usando la ecuación de gas ideal, tienen que llegar a que la presión elevado a la 1 menos gamma por T a la gamma es igual a una constante, ¿no? ¿Sí? Sí, todos sabemos pasar de esto de aquí a esto de acá. Bueno, voy a hacer la distinción de que esto de aquí es para el humo, ¿sí? Alguien que no sepa hacer esa equivalencia para que lo haga paso a paso, sin problema. Bueno, entonces, para un proceso diabético se cumple eso. Ah, pues qué bueno, perfecto. Entonces, como aquí las cosas aprendidas pueden ser dañinas, vamos a hacerlo. Resulta que, bueno, en este caso tú quieres como en términos de tus curvas adiabáticas, en términos de presión y temperatura. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En este caso, como la presión la tienes, pero la temperatura no, lo que vas a cambiar es el volumen. Y el volumen lo vas a escribir como en términos de las otras variables termodinámicas a través de la ecuación de gas ideal, o sea, sería nRT sobre P, ¿sí? Entonces, en un proceso adiabático se cumple que P1 por V1 a la gamma es igual a P2 por V2 a la gamma, ¿no? Entonces, que el volumen uno sería igual a nRT1 sobre P1 y el volumen 2 sería igual a nRT2 sobre P2, ¿ok? Entonces, sustituyendo esta y esta aquí y aquí respectivamente, tú llegas a lo siguiente, de que P1 por nRT1 sobre V1 a la gamma es igual a P2 sobre nRT2 sobre V2 a la gamma. Nota que NR a la gamma lo tienes en ambos lados de la ecuación, por lo cual se te va a cancelar NR a la gamma de ambos lados y te queda P1, aquí ya me equivoqué, era presión. Sí, gracias. P1 a la 1 menos gamma por T1 a la gamma es igual a P2 por T2 a la gamma y bueno, esto es 1 menos gamma, ¿sí?
Por lo tanto, P1, perdón, P a la uno menos gamma por T a la gamma es constante, que es lo que yo tengo ahí arriba. ¿Sí? Y bueno, de ahí viene. No, 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 es así con pura ecuación de Gassiel. Perfecto. Entonces, bueno, concluido ese paréntesis, resulta que nos va a interesar a nosotros escribir de esa manera la presión y la temperatura para el humo. Entonces, nosotros podemos calcularla en cualquier estado si igualamos a la presión atmosférica y la temperatura del humo en la superficie, ¿no? Que es TS. Entonces, eso va a ser igual a cualquier presión a la uno menos gamma por la temperatura en ese estado a la gamma. Entonces, resulta que nos dice que el humo está compuesto de dióxido de carbono, que es diatómico, y para un gas diatómico ustedes también saben que gamma es igual a 7 quintos. Entonces, de una vez lo voy a reemplazar haciendo esa sustitución, esa temperatura en cualquier momento para el humo va a ser igual a TS por P sobre P0 a la 2 séptimos, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer con calma, pero es usar esta ecuación y llegan a eso, ¿no? Entonces, como ustedes dijeron, el humo deja de subir cuando la densidad es igual a la de la atmósfera, ¿no? ¿Y cómo puedo escribir esa densidad del humo? Esa densidad del humo otra vez puedo escribirla en términos de la ecuación ideal o a través de la ecuación ideal más bien como P su presión a la altura H por su masa molar del humo, smoke, entre R por la temperatura en ese estado. Entonces noten que aquí yo ya tengo T y P, que tengo que de alguna forma notar que son estas de aquí, porque esa ρ es la misma que en el caso en el que el humo deja de subir, ¿no? O sea que va a ser igual a la del aire, ρ A. Y como yo había puesto ahí arriba, esa ρ A es P0 entre mu A sobre R entre TA, ¿sí? Lo que corresponde hacer ahora es jugar con esas ecuaciones. Entonces, de aquí en adelante es pura álgebra. Para no perder el hilo, voy a numerar las ecuaciones. Esta sería la 3. Y bueno, tengo que también igualar las densidades, que es lo último que hice. Prácticamente yo estoy diciendo que la densidad del humo, que es esto que estoy escribiendo, a una altura h donde la presión es P y la temperatura es T, es igual a la densidad del aire, donde esa densidad también puede ser calculada como el producto de P0 por mu A entre RTA, que es una constante, ¿sí? Esta sería mi ecuación 4. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Combinar 4, 3 y uno para llegar al resultado. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta de cómo es que estoy procediendo. Este problema también, como todos, se entiende mejor haciéndolo, o sea, que por eso no voy a desarrollarlo completamente, pero esa era la clave, ¿no? Notar que el humo se comporta diabáticamente y puedo obtener la presión relacionada con la temperatura. Y aparte, la atmósfera se comporta de otra manera y se tienen que cumplir que a la altura H, las densidades de ambos gases son iguales. Y para encontrar esa igualdad, tengo que combinar las ecuaciones para cada gas, o sea, para el humo y para el aire, para de esa manera encontrar una expresión para H.
Entonces, haciendo esta combinación, sustituyendo lo correspondiente en la ecuación 4, voy a llegar a esto de aquí, ¿no? Haciendo las sustituciones correspondientes, todavía me faltaría sustituir la ecuación 1. La ecuación 1 era que esta de aquí. Y recordar que otra nota importante, este, las presiones del humo y la atmósfera son siempre iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa P de 1 la puedo reemplazar aquí también, ¿sí? Considerando eso y aplicando, como te dice que GH es mucho menor que RTA entre mu A, pues va a haber un momento, es obvio que vamos a tener que hacer una aproximación. Entonces, bueno, sustituyendo en esta ecuación la ecuación 1, ustedes deben llegar a lo siguiente de aquí, que es 1 menos mu AGH entre RTA a las 5 séptimos es igual a mu A por TS entre mu S por TA. Y aquí es donde van a usar la aproximación, ¿no? Resulta que ustedes con calma pueden ver que eso se va a aproximar a 1 menos 5 mu A GH entre 7 RTA. ¿Va? Y bueno, esto, lo del lado derecho se queda igual. Y ya de aquí solamente nos corresponde despejar H. Y a la expresión a la que deben de llegar, para que lo hagan con calma, por favor, es que es 7 RTA entre 5 mu AG menos otra vez 7 quintos de RTS entre 5 mu SG. ¿Sí? Esa es la expresión a la que ustedes deben de llegar. Y bueno, este problema no contemplaba usar los modelos anteriores, sino que aquí mismo te describía cómo es que funcionaba en este caso, cómo se comportaba la atmósfera y aparte el humo. Y es por eso que no ocupábamos emplear como tal alguna de estas ecuaciones, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Ok, vamos a hacer la aproximación perfecta. El problema del enunciado te dice que voy a partir de aquí, ¿va? Entonces, supongo que ya llegaste a eso y tienes que notar que en ese punto ya tienes que hacer la aproximación, que te dice que GH es mucho menor que RTA entre mu A, ¿vale? Entonces, tú tienes que uno menos mu A GH entre RTA a las 5 séptimos es igual a algo, ¿no? Esto es lo que voy a aproximar, entonces por eso no voy a copiar lo de la igualdad del lado derecho, perdón. Ok, lo que tienes que hacer es este término de dividirlo entre mu a. O sea, esto es igual a uno menos mu a g h entre mu a r t a entre mu a. ¿Vale?
a la 5 séptimos. Por lo tanto, esto se te queda de la siguiente manera. Uno menos GH entre RTA sobre mu A. ¿Sí? Y aquí es a las 5 séptimos. Entonces, cuando tú tienes un número muy pequeño dividido entre algo muy grande, debes de acordarte de esta aproximación. La ven de la siguiente manera, ¿no? Que es uno más x a la n, donde x es mucho menor que uno, que básicamente es el análogo de esto. Eso, si x es mucho menor que uno, se aproxima como uno más nx, ¿sí? Entonces aplicamos eso de ahí a esto de acá. Decir que GH es mucho menor que RTA sobre mu A es lo mismo que decir que GH entre RTA sobre mu A es mucho menor que uno. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, por esa razón, es válido usar esto de aquí y por lo tanto, el 5 séptimos baja a multiplicar, ¿sí? Bueno, y aquí ya llego a lo que puse ahí arriba, ¿no? De que 5 mu A GH entre, ¿qué era? RTA. Ajá, 7 RTA. Y ya, perfecto. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ok. ¿Cómo vieron este problema? ¿Estuvo complicado? ¿Estuvo capcioso? ¿Estuvo feo? No sé, ¿qué opinan? Estaba laborioso. Sí, y los otros están más bonito, pero potente. Sí, sí, sí. Había que usar ideas interesantes. Pero todo esto no me digan que no lo conocían. Por supuesto que ustedes sabían esto, que ya lo vieron, lo de adiabática, que lo vieron conmigo. Quizá no les dije esto, pero bueno, no era muy difícil de derivar, ¿no? Como lo vieron aquí, ¿vale? Y bueno, fuera de ahí, ustedes creo que sí notaron que la condición era que las densidades iban a ser las mismas, que era la física de este problema. Entonces, muy bien por esa parte. Entonces, ¿qué les parece si pasamos al segundo problema de la lista? Me interesa ese problema porque es como, ya vimos el modelo isotérmico de la atmósfera, ya vimos uno en el que la temperatura decrece linealmente y creo que en este también cumple eso, pero además es como, podemos decir, atmósfera adiabática, ¿no? Y en ese caso, tienen que determinar el gradiente, bueno, no, cómo cambia la temperatura con la altura h, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Léanlo, por favor. Cuando lo terminen de leer, me dicen. Si de plano no tienen idea, lo hacemos juntos. Y si tienen alguna idea, díganme que quieren solitos hacerlo.
Perfecto. Sí, 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 me agrada esa actitud, que intenten sin miedo. Ok, bueno, entonces si ya todos leímos y entendimos el problema, nos pide la temperatura del aire en función de la altura para la atmósfera diabática, ¿no? Entonces, justamente lo que nos pide encontrar de alguna forma es esto de aquí. ¿Por qué? Ahorita van a ver, a ver. Nos pide encontrar esto para la atmósfera diabática, porque ya de ahí puedo resolver la ecuación diferencial que yo obtenga y tener la función, ¿sí? Que que satisface esa ecuación diferencial. Ahora, ok, aquí es diferente el modelo porque tienes que forzosamente meterte con las curvas adiabáticas. Los dos modelos que vimos anteriormente eran para una temperatura que decrece linealmente con un valor de lambda dado y en la otra la temperatura constante, ¿no? Ahora, aquí te dice que la atmósfera se comporta adiabáticamente. Y bueno, yo qué otra cosa sé. Si se fijan, de todas las modelos hemos partido de esto de aquí, ¿no? Que es para un fluido. Que la variación de la presión con la altura es menos ρ por g. Ahora, yo puedo usar esta expresión de aquí para calcular dt en dz a través de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar dt en dz como dp en dz por dt en dp, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de escribir? Va, 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 va. Ahora, noten que yo ya tengo dp en dz, que es menor roje, que bueno, esto de menor roje, pues también puedo usar gas ideal para ver qué es menos presión por masa molar entre R por T por G, ¿sí? Entonces esta va a ser mi ecuación. Entonces eso, que es dP en dz multiplicado por dt en dp, es dt en dz, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo obtener la dt en dp? Pues tengo que aplicar la condición, ¿no? Que es las curvas adiabáticas. Y precisamente yo en el problema anterior vi esta expresión, ¿no? Que relaciona T y P, entonces me puede servir para un proceso adiabático esta expresión, ¿sí? Que esto es una constante. Y ya solo lo que me restaría encontrar es esto de aquí, ¿no? ¿Cómo? A través de esto, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? ¿Tiene una idea de cómo encontrar lo que les comento? Eso es un no.
o un sí. ¿Sí? Entonces, ¿lo intentan ustedes? ¿Lo continúan? O, ok, usen todo lo que saben de cálculo para, obviamente, tienen que usar cálculo, ¿no? Claramente. Entonces, por ahí va. Sí, sí, sí. Adelante. ¿Quieres compartir qué fue lo que hiciste entonces? Sí, derivé la función de PT igual a constante adiabática Sí. implícitamente y ya el resultado lo reemplacé en 2. Igual Ok, uno también lo reemplacé en 2. ok, ok. Entonces, bueno, sí, el procedimiento puede tener algunas variaciones, pero consiste en eso. ¿Qué te quedó de esa derivación? Me quedó gamma menos uno por T entre P, creo. Y, ok, ¿así? Sí. ¿Cómo fue la manera para derivarlo? O sea, así tal cual la tomaste y aquí esto de aquí, ¿lo hiciste? Derivé respecto de P y pues con la regla del producto y derivada de una constante es igual a cero. Ok, sí, bien. Entonces, bueno, por ahí va el método, muy bien. Y ya una vez tienes eso, lo sustituyes aquí y tienes la ecuación diferencial que te va a poder dar la función t de h, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo, ¿va? ¿Qué les parece? La manera en la que, para no meternos con diferenciales implícitas o regla del producto, bueno, más bien para que conozcan otra manera de hacerlo, ustedes de esa expresión podrían decir que pueden despejar a t, ¿no? Como lo que les interesa es la dt en dp, pues podrían comenzar perdón, despejando a t. Si lo hacen, eso les queda como t por p a la uno menos gamma sobre gamma es igual a una constante que le voy a poner c. Entonces, t es igual a c por p a la gamma menos uno sobre gamma. ¿Vamos bien? Bueno, y ahora ya simplemente lo derivo y derivando eso, que creo que es más fácil que implícitamente porque se vuelve un poquito larguito, es lo siguiente. Entonces, ay, esto sería como gamma menos uno sobre gamma por c a la p por gamma menos uno sobre gamma menos uno. Voy a reemplazar a c aquí, ¿sí? Si lo hago, se me va a simplificar y me va a quedar algo bonito, porque eso es equivalente a esto, ¿no? Esto por t por p a la, ok, sería esto de aquí es menos uno sobre gamma. Entonces sería uno menos gamma menos uno sobre gamma, lo cual es gamma menos uno sobre gamma por t
entre P, ¿sí? Y ya. Sí, vamos bien, sí me di a entender lo que hice. Resulta que, bueno, sí o no. Ok, va. Perfecto, sí, lo repetimos. Desde aquí, ¿vale? Entonces, tengo que T como función de P es una constante por P a la gamma menos uno sobre gamma. Ahora, lo derivo respecto a P y tengo esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, una vez que llego a esta expresión, ¿están de acuerdo que eso es la derivada de T respecto a P, ¿no? Para simplificarlo, yo definí esa constante C como esto de aquí arriba. Entonces la voy a reemplazar porque eso me va a simplificar la expresión. Si yo la reemplazo, vamos a hacerlo por pasos, por pasos. Si yo la reemplazo, eso ahí sería que dt de P es igual a gamma menos uno sobre gamma por T por P a la uno menos gamma sobre gamma. Y bueno, esto de aquí es igual a esto de acá, ¿sí? O sea, menos uno sobre gamma. ¿Sí me siguen? Por lo cual esto es por P a la menos uno sobre gamma. ¿Están de acuerdo? Ok. Em, Esto de aquí es C y esto de aquí es esto de aquí, ¿sí? Bueno, ahora todavía puedo simplificar aún más P por regla de los exponentes. Sería gamma menos uno sobre gamma por T por P a la gamma por uno menos gamma menos uno, lo cual es menos uno, ¿sí? O sea, P a la menos uno. ¿Estamos todos de acuerdo? Y ya llegué a esta que me quedó muy simplificado, dt en dp igual a gamma menos uno sobre gamma por t entre p, ¿va? Y bueno, solo tendría que sustituir esa expresión que le voy a poner 3 en 2. Recuerden que 2 es esto de aquí. Y también uno en 2, ¿vale? Si hago eso, ¿qué pasa? Que dt de z es igual a menos mu g entre r por p entre t por esta expresión de arriba que ya le puse 2 pero es 3 por esa expresión y sería gamma menos uno sobre gamma por t entre p. Y noten que aquí se va a ir t y t y p y me queda una constante mu g sobre r
por gamma menos uno sobre gamma. A ver, ¿alguien dijo algo? Ya, Álvaro, sí te quedó. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, esa era la clave, ¿no? Derivarlo y haciéndolo, pues, de alguna u otra forma, ibas a llegar a que ese era dt en dp y se te iba a ir aquí y entonces resulta que dt en dz también para el caso adiabático es una constante, es decir, ya puedo resolver esto porque todo esto de aquí es una constante, entonces sería uno menos gamma sobre gamma por mu g r y ya tendría que integrar, ¿no? Aquí sería dz y sería de, como todo esto es constante, mu, g y r, y obviamente gamma también y uno, pues ya estaría, ¿no? De cero a h, y le voy a poner de cero que te dice la condición, a t de h, ¿no? Ojo, noten que esto es negativo porque gamma siempre es mayor que uno, por lo cual en este modelo también decrece con la altura, la presión, perdón, la temperatura. Entonces, la expresión sería que t como función de h es igual a t cero más esto de aquí, ¿no? Que sería uno menos gamma sobre gamma por mu g r por h. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, aquí podría ser menos y aquí tendría que cambiarlo también, ¿no? Menos y más. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el modelo para la atmósfera diabática. ¿Vale? Ahora, no sé si haya alguna pregunta. ¿Todo bien? Perfecto. Pues resulta que también aquí la temperatura, si se pueden dar cuenta, es como en el caso de menos lambda, una constante negativa, ¿no? O sea, dt en dz, la derivada de la temperatura respecto a la altura z, es menos una constante. Y es por eso que ustedes también pueden expresar una ecuación para T y P, para el modelo que yo les expliqué en un inicio, que yo les expliqué en un inicio, y en lugar de que su constante sea gamma, va a ser otra, ¿no? Y creo que justamente va a ser esta de aquí, este mismo exponente va a relacionarles la presión y la temperatura. Entonces, bueno, podríamos decir que es un proceso politrópico. No estoy seguro de eso, pero bueno, creo que sí, o sea, en este caso, la temperatura decrece linealmente con la altura y es un proceso adiabático. Y en el otro caso, a pesar de que también la dependencia de la temperatura con la altura es lineal, ese proceso no es uno en particular, ¿saben? Porque obviamente no es isotérmico, obviamente no es adiabático, porque si no, esa lambda sería lo mismo que yo obtuve en este problema, o sea, esto de aquí, y ustedes lo pueden calcular para el aire y no es así de 6,5. Obviamente tampoco es isobárico ese proceso, y ¿qué otro me faltaría? Pues isocórico, ¿no? Entonces, podríamos decir que el proceso es politrópico para el primer caso del día, ¿no? Y bueno, una continuación para un problema podría ser que determinen el coeficiente politrópico que satisface para esta ecuación esta relación, ¿no?
O sea, determinen esto. Pero bueno, no sé, chance y no ojalá. Son cosas que se me ocurren de así de bote pronto. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos el modelo isotérmico y dos, que la temperatura decrece linealmente con altura, siendo uno de ellos de manera adiabática, que es este que acabamos de hacer. ¿Sí? No sé si tengan entonces alguna pregunta. Una pregunta en la simplificación de cuando ponemos la temperatura como función de P, que varía con Z, usamos la misma letra para la P que varía con Z y la P inicial. ¿En qué parte, perdón? Ahí, en donde dice C. Y esa P no sería la P inicial y la otra P sería la P que varía con la altura. En esta expresión de aquí. Sí. No, porque no estoy relacionando como tal dos estados. Estoy hablando de la variable como tal y Ok. justamente relacionando con cantidades infinitesimales, ¿no? Entonces, por Ah, eso, sí, no estoy relacionando dos estados en este caso. oh, ok. Sí, ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo andan de tiempo y energía? ¿Le damos al 3 o aquí le dejamos? El 3 también, tiempo regular tirando mal. Ya no pude ver a mi Cruz Azul ahorita, que no sé cómo le haya ido, por cierto, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero ahorita estaba jugando, bueno, hace rato, creo. ¿Neta ganó, Álvaro? Oh, qué bien. Uy, esas chivitas. Órale, sí, tienes razón. Qué bueno porque aposté. Bueno, este, excelente. Ok. No más distracciones respecto a eso, pero gracias por la información. Y fíjense que, bueno, no sé por qué chance e iba a ir, ¿no? Pero tenía este compromiso. Obviamente la Olimpiada es ante todo. Ok, bueno, regresando a la física, si les parece, bueno, quien tenga que retirarse, quien ya quiera mimir o se vaya a ir de antro, pueda hacerlo. Los que quieran continuar aquí, lo pueden hacer porque me gustaría que intentaran el problema 3. El problema 3 también, sí está perro, sí, la verdad sí. Entonces, también obviamente se trata de que lo intenten ustedes. Y resulta que aquí, si recuerdan el inicio de la clase, yo les dije que estábamos asumiendo que la gravedad era constante, ¿no? Entonces, justamente este problema considera el hecho de que este, la intensidad del campo gravitatorio varía, ¿no? Como ustedes seguramente ya, creo que lo vieron con el buen Elisha, llegaron a incluso a hacer la aproximación, ¿no? De que en qué casos la energía potencial gravitacional era mgh y bueno, no sé la verdad, pero bueno, eh, este problema está interesante por eso, porque considera que la G, que siempre ha estado presente en los modelos que hemos visto, no es constante, ¿no? Lo cual, pues, es un caso como que más general. Entonces, bueno.
Este problema sí es más complicado de plano, todos estamos de acuerdo al parecer, pero no sé si ya lo estén intentando. Ya lo leyeron? Bueno, léanlo. Si tienen alguna pregunta, me comentan. Eh, Preguntan por ahí si se puede usar la masa de la Tierra. Digamos que solo puedes usar estas constantes de aquí. Ok, va. Ya no salió la grabación. Se me había olvidado grabar y ya no salió esto, pero bueno, este, creo que se entiende con verlo.
Si les quedó algo entonces de la pregunta 3. Ok, va. Sabiendo que el g de z se puede escribir como la constante gravitacional g por la masa de la Tierra entre el cuadrado de la distancia al centro de la Tierra, se puede reescribir esa integral. Nada más que esa integral que tenemos ahí está en términos de z y la distancia al centro de la Tierra la tenemos en términos de z. Y pues nosotros sabemos que la distancia al centro de la Tierra la podemos escribir como el radio de la Tierra más cierta distancia z que subamos con respecto a la, bueno, a la superficie, ¿no? De tal manera que queda una expresión que se ve más o menos así. Y luego nada más hay que resolver esa. Una forma de simplificar el problema es dividir, bueno, factorizar, mejor dicho, el radio de la Tierra del denominador, de tal manera que quede eso como g por m e entre re cuadrada por 1 más z entre r, todo eso al cuadrado. Y eso ya es una integral que se puede resolver con facilidad. Como sabemos que z la consideramos mucho, bueno, generalmente se considera que z es mucho menor que r, entonces se puede hacer una aproximación, pero si se hace esa aproximación se llega al efecto que teníamos antes, que es como que si g fuera constante, lo cual es algo interesante. Pero bueno. Ok, entonces la idea sí es la que menciona su compañero. Ustedes pueden, mediante esto de aquí, notar, pueden escribir una g de z como si g es el valor de la gravedad a nivel del suelo, como una g por re entre re más z al cuadrado, ¿sí? Por, por ahí fue lo que le hiciste, Javier. Ajá. Ok, entonces, bueno, eso ya lo pueden sustituir para integrar, solo que esto también es equivalente a decir, bueno, antes que nada, si todos ven de dónde sale esta expresión, o sea, Yo ustedes, no. tú puedes determinar la aceleración de la gravedad a cualquier altura z, ¿no? O sea, como lo haces usando la ley de gravitación universal, ¿no? Entonces, si tú tienes un cuerpo de masa m, la fuerza gravitacional es G por m de la Tierra, por la masa del cuerpo, entre a nivel del suelo, r cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo la quiero saber a una altura distinta de cero, o sea, que no es sobre el nivel del mar, pues tengo que aumentarle en el denominador ese factor, ¿sí? De tal manera que es esto de acá, ¿va? Ahora, si yo divido la ecuación 2 entre uno, es decir, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 y divido 2 entre uno, tengo que g de z sobre g, que es a nivel del mar, por decirlo, de alguna manera, va a ser igual a re al cuadrado sobre re más z al cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto, g de z sería como la gravedad a nivel del suelo por esto de aquí al cuadrado, ¿sí? Ok. Entonces,
Bueno, aquí el problema me dice que Z entre RE es mucho menor que uno, entonces aquí de una vez me conviene encontrar esa razón. ¿Y cómo lo hago? Pues divido y multiplico por RE, o sea, sería RE sobre RE uno arriba, RE sobre RE uno aquí y Z entre RE, Z entre RE al cuadrado, ¿sí? Y bueno, de una vez aquí podría hacer la aproximación. Igual que lo hice hace rato, es lo mismo y creo que sería uno menos 2Z sobre R, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de hacer? Ok, ahora eso ya lo podría meter en la integral. Entonces esa integral sería, era mu g la integral sobre RT. Bueno, aquí esta es g de cero, ¿no? Por uno menos 2Z sobre RE de Z de 0H, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo. Por ahí hice algo mal. Si lo ven, díganme, por favor. Ok. Entonces, bueno, voy a hacer la integral, ¿no? Mu por G evaluada en cero, que le estoy poniendo G desde ahí arriba, pero bueno, aquí lo estoy especificando. Por esta integral, que no sé qué vaya a dar esta integral, pero vamos a ver. Si hago esta integral, tengo que, es esto de aquí, mu G entre RT por la integral de Z menos Z cuadrada sobre R, ¿sí? Evaluada de 0 a h, lo cual me da mu g en cero sobre RT, sería por h menos h cuadrada sobre RE, ¿sí? Ok, entonces de tal manera que la potencia mejor, perdón, para la potencia, la presión, la fórmula para la presión mejorada, considerando el efecto de la variación de la gravedad, sería P0 por E a la... Si recuerdan, esto de aquí lo definimos como uno entre H0, ¿sí? Lo menciona ahí arriba, por si quieren confirmarlo, para que me crean. Entonces, a mí no me gusta nada la notación de exp, la verdad, pero pues sí, si les parece más cómodo, úsenla. Entonces, ok, lo voy a poner aquí más abajo. Eso de mu g entre RT es una constante, ¿sí? Entonces, como eso es una constante, tendríamos que esto de acá es igual a menos uno entre H0 por esto de acá, ¿sí? Hasta ahí vamos. No sé, ya me hice bolas yo mismo. Entonces, este es E, este es P0 y esta es P I, ¿sí? Esa sería, creo que la expresión para la presión mejorada. Y está en términos de H0 y RE son las constantes. Y bueno, esta sería entonces la respuesta, ¿no? No sé si me di a entender.
¿Sí? Si puedes bajar otra vez a la expresión. Sí, permíteme. Bueno, de una vez voy a leer el 4 que te dice que me dice que obtenga la razón entre la mejorada y la estándar. Ok, entonces voy a hacer esta de aquí entre la que acabo de obtener. A ver qué sale. Al revés, más bien. Ahí está bien. A la persona que me pidió que le bajara. Sí. Entonces me pide esa razón y solo tengo que sustituir las expresiones. Entonces sería esta de aquí arriba sobre la que yo obtuve en el inciso 2 en la pregunta 2, ¿no? Lo cual es esto de aquí, sí, ¿no? Y esta sería la respuesta. Y para eso, pues también les dan H, ¿sí, no? ¿De dónde sale la expresión de H0? Me perdí ahí en esa parte. La de abajo es, como me pide que yo le llame a H0 a RT entre mujer, Ok, eso era. Sí, y la otra quedaba en términos de eso, eso no lo dije, pero después hice esa corrección. Pues aquí está, ¿sí? gracias. Está de aquí. Entonces sí, está muy bonito este problema, ¿no? ¿No creen? Eh, este, bueno, la expresión para la 3 resultó en esto, que se parece porque es exponencial a la otra, pero esta depende cuadráticamente y, bueno, esa razón también, ¿no? H cuadrada la tiene ahí. Me lo inventé yo, no, no es cierto. Este, es de, sí, o sea, sí, sí, sí. Está muy bonito. Es de la Olimpiada Asiática de Física del 2023. ¿Cuánto creen que valga esta parte del problema uno de esa Olimpiada? ¿Cuánto le estiman? 2 puntos, dicen por ahí, 1,5. No me acuerdo, ¿eh? Ah, a ver. Eso lo hacen en 20 minutos. Yo creo que 20 minutos es mucho, la verdad. 5 puntos. No, 5 puntos de 100. Exactamente. Sí, 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 son dos puntos los que vale. No, no, no. Este, no es cierto, porque creo que no puse, esta es la primera parte, pero creo que no puse una pregunta más. No sé ni qué pedía esa pregunta, pero como lo descubrí literalmente hace ratito, pues no copié la otra pregunta, que no sé qué tanto tenía que ver con esto. Pero entonces sí, vale menos de 2 puntos, porque póngale 1,7 puntos, bueno, este, esta, esta parte del problema. Bueno, está un poquito adaptado porque, bueno, aquí nos faltó calcular todos los valores numéricos, ¿no? Ustedes lo pueden revisar con calma. Pero, este, ¿qué les iba a decir? Que el problema es de la física de la Estación Espacial Internacional. Entonces, una parte es precisamente esto. Y bueno, creo que si no hay dudas sería todo. No sé, algo que agregar, comentario, pregunta.
Muy bien, siempre hay una primera vez. Nunca hice una AFO yo, por cierto. Pero bueno, ustedes sí.